Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Bienvenidos a esta sesión de clase del módulo 3 de esta semana 1. Estamos comenzando un nuevo módulo en este importante proceso en sus vidas que es obtener su bachillerato. Y qué mejor que en la prepa en línea C. Bueno, como siempre les saluda su facilitadora Ana Delia Gallegos Castañeda y vamos a comenzar platicando qué vamos a ver en esta primera semana. Estaremos comenzando obviamente con la unidad 1, que se titula La representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. En esta unidad vamos a tener como objetivo analizar la historia, pero no simplemente como meros lectores o espectadores, sino como investigadores, como personas que reinventamos, que recreamos la historia a través de un proceso de investigación, de descripción, de narración. Entonces yo creo que va a ser algo muy interesante para todos ustedes el volverse investigadores, el volverse historiadores en sus comunidades. Este va a ser un proceso que seguramente va a ser muy enriquecedor para ustedes como personas y como agentes de cambio en sus comunidades. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que los acontecimientos históricos tienden a modificar nuestra forma de ser y de actuar, afectan la percepción y transforman nuestro entorno cultural y social. Y la posibilidad de comprender determinado suceso histórico requiere abordar diversos tipos de fuentes de investigación. De ahí que les digo que ustedes se van a volver investigadores en esta semana. ¿Y por qué es importante conocer la historia? Conocemos la historia nacional, más o menos, ¿verdad? De repente tenemos nuestras fallitas, andamos confundiendo los héroes de la independencia con los de la revolución. Pero bueno, esto se puede subsanar porque podemos recurrir a internet, a cualquier libro, y podemos conocer la historia de nuestro país, la historia del mundo. Pero la historia de nuestra comunidad es algo muy diferente porque es algo que nosotros a veces mismos no conocemos bien. Y si no conocemos la propia historia de nuestra comunidad, pues ¿cómo vamos a conocer la historia de nuestro país? ¿Cómo nos vamos a conocer como sociedad? De ahí la importancia de este proceso que van a llevar a cabo en esta primera unidad. Bueno, como siempre les recomiendo que lo primero que ustedes tienen que hacer para que se puedan familiarizar con todo lo que van a aprender es recurrir al contenido en extenso. Aquí viene todo lo que ustedes van a encontrar en la plataforma. Primero pues pueden hacer un paseíto por la plataforma, pueden hacer un recorrido por cada uno de los apartados. Esto es bien importante porque nos permite tener una idea global de lo que vamos a aprender en la semana. Y después, ya que hemos tenido esa revisión global, hacemos una revisión más minuciosa al contenido en extenso. Es importante que lo leamos. Es un documento PDF que ustedes saben se encuentra en la parte de abajo de la plataforma. Lo pueden descargar. Aquí está la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. Todo lo que van a ver ustedes en cuanto a teoría va a estar aquí en estos contenidos en extensos. Entonces, por eso es bien importante que lo lean, porque de ahí, si ustedes no leen estos contenidos extensos, comienzan los problemas. Por ejemplo, mucha gente ya me está diciendo, es que maestra, en mi comunidad es tan pequeñita que no ha pasado nada, no ha sucedido nunca nada. Y entonces pues vemos que sí ha pasado mucho, ¿verdad? Entonces tenemos que ser más observadores de cómo vamos a tener los elementos para realizar esa observación si no nos estamos empapando de lo que pretende este módulo, de lo que pretende esta primera unidad. Bueno, entonces una vez que ya hicieron esa revisión, si tienen dudas, obviamente me pueden comentar en cualquier momento si algo no lo están entendiendo, si algo se les está complicando, les puedo proporcionar más recursos, pero en realidad el contenido en extenso está súper claro, muy fácil de entender. Bueno, entonces una vez que ya estamos empapados de lo que tenemos que aprender esta semana, podemos comenzar a trabajar. Tenemos los foros de debate. Para empezar, el foro de debate que se trata sobre qué derivaciones trajo a nuestra forma de convivir el voto de la mujer en México. Para participar deberán investigar ampliamente cuándo se estableció que las mujeres en México podían votar, qué acciones se realizaron para lograrlo, qué reacciones provocó este evento, pero hasta aquí se me están quedando. El trabajo de este foro no es nada más que ustedes investiguen, es lo que me están haciendo muchos. Sí, ya vi, tengo muy buenas investigaciones, muy amplias, a pesar de que les pedí que por favor no me copiaran y me pegaran información, y eso es lo que me han estado haciendo. Únicamente me están copiando y pegando documentos en este foro de debate. Y jóvenes, señores, estimados alumnos, no es el objetivo de ningún foro el estar copiando y pegando información. Miren ustedes, está bien, está muy interesante, ya la leí mucho, ya la leí toda, es mucho, pero ya la leí, está muy interesante. Pero eso lo debieran hacer ustedes para sí mismos, leer la información y después participar y
opinar sobre las derivaciones, las consecuencias, qué sucedió después de que la mujer en ese año logró ejercer su voto. ¿Qué pasó de ahí? ¿Qué derechos ha traído? ¿Qué consecuencias sociales, económicas, políticas? O sea, mucho se comenta que muchas personas con una visión a lo mejor un tanto machistas o tal vez realista dicen que el hecho de que la mujer ahora salga a trabajar y que tenga los mismos derechos que el hombre es la consecuencia de que haya tantos jóvenes descarriados, de que haya tantos hogares desintegrados y de tantos problemas sociales, ¿verdad? Es una visión, podemos estar o no estar de acuerdo, pero para eso es el foro de debate, para que expongamos esas ideas que son un tanto controversiales, para que se dé el debate. Si ustedes únicamente están recopilando información y la están copiando y pegando, pues sí, va a ser un foro bien interesante en cuanto a información, pero no va a haber el debate, esa confrontación de ideas, ¿verdad? Entonces va a ser muy interesante que ustedes comenten todo esto. Ustedes son seres pensantes, seres con mucha capacidad, que ya son personas adultas, la mayoría de este grupo, que tiene experiencias al respecto. O sea, es verdad que ha pasado ahora que la mujer supuestamente tiene los mismos derechos y tiene a lo mejor más obligaciones. ¿Cómo ha impactado esto a nuestra sociedad, a nuestra economía? ¿Qué cosas buenas y qué cosas malas ha tenido? De eso se trata este foro, señores, no nada más de investigar y copiar y pegar la información, ¿ok? Bueno, aunque este foro de debate, ustedes saben, no tiene calificación, pero sí es importante para que ustedes desarrollen esas habilidades que más adelante en otros módulos van a ser necesarios, esos debates, esa confrontación de ideas. Así que por eso es importante que ahorita practiquen para que estén listos para los módulos que ya van a ser más propiamente de historia, de sociales, de humanidades, en donde sí van a tener que hacer una confrontación ya más seria y que sí va a ser objeto de una calificación. Bueno, entonces ese foro de clase también va a estar muy interesante y veo que están participando muy poquito. Siento como que se me están retrayendo un poquito, como que se me están atemorizando por eso de yo investigar. En mi comunidad no pasa nada, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? No encuentro, ¿qué digo? O sea, habrá personas que viven en Puebla y pues obviamente ahí hay un mundo de historia, habrá gente que viva en Veracruz, por ejemplo, y pues también en Mérida, en las grandes capitales de nuestro país, pues obviamente que están llenos de historia. Cada calle tiene una historia. Y habemos personas, por ejemplo, como yo, que vivo en Ciudad Valle, San Luis Potosí, y decimos, pues aquí no ha pasado nada, pero no es cierto. Si nos ponemos a investigar en nuestros pequeños pueblos, en nuestras pequeñas ciudades, también tenemos grandes historias. Y nosotros nos acercamos a nuestros abuelitos, a nuestros tíos, o por ejemplo, en las ciudades pequeñas, podemos conocer al cronista. Como son municipios pequeños, toda la gente se conoce. A lo mejor ustedes conocen a la persona que está a cargo del departamento de cronista de la ciudad. Normalmente todos los municipios tienen un cronista de la ciudad que tiene toda la información de los acontecimientos. A lo mejor sus comunidades no tienen 200 años, pero sí tienen 50, 100, o a lo mejor son muy antiguas como la mía, aunque no sea muy grande, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes se acerquen a estas personas si es que ustedes no conocen el acontecimiento, y después ustedes van a recopilar esa información y van a hacer un texto que más adelante les voy a decir con qué características. Pero aquí en el foro de clase es importante que ustedes digan de qué van a hablar y por qué es importante, por qué es trascendente para su comunidad. O sea, esas pequeñas historias de los pequeños pueblos a mí me encantan. Por eso yo estoy muy emocionada con este foro y estoy ansiosa por ver esas pequeñas historias que ustedes nos van a contar. Ya recibí la primera tarea, me encantó, de uno de sus compañeros, Víctor, que nos habla de cómo se fundó su colonia. Entonces hace una narración muy puntual, preguntándole a las personas mayores que vivieron ese acontecimiento, y vieran qué interesante texto. Así que también ustedes piensen en a lo mejor cómo se fundó su municipio, cómo se fundó su colonia, alguna escuela que se creó, que vino a cambiar el panorama en cuanto a educación, en cuanto a oportunidades para los jóvenes. No sé, tal vez algún huracán, algún terremoto, son noticias tristes, son hechos tristes, pero que cambian de cierta forma a la sociedad. Algún enfrentamiento armado, pues a principios del siglo XX, la revolución no se acabó en 1910, más bien comenzó en 1910, y muchos años después nuestro país siguió viviendo muchos enfrentamientos. Vemos pequeños pueblos, por ejemplo,
Aquí muy cerca de donde yo vivo, en Ébano, San Luis Potosí, por ejemplo, ustedes lo ven, es un pueblito muy chiquito y sin embargo ahí se creó el primer pozo petrolero. Allí fue donde por primera vez ocurrió un bombardeo aéreo en ese pequeño pueblo. Y son historias que ustedes ven el pueblo y dicen, ¿cómo puede tener tanta historia este pequeño pueblo que a primera vista pues no tiene nada? Y así hay muchas historias interesantes en esos pequeños pueblitos, pero tienen ustedes que empaparse de esa historia. Y sí, efectivamente, a veces la gente joven no conoce esas historias que están en los libros de historias si ustedes hurgan un poquito. Y incluso puede haber situaciones todavía más recientes, que hay testigos, que hay personas que las vivieron. Entonces, lo importante es abrir los ojos, observar, empaparse de lo que es realmente la historia. O sea, cuando pensamos en historia decimos, no, pues la Revolución Mexicana, la conquista de México, la Primera Guerra Mundial. Todo está lleno de historia, es la microhistoria, la historia de nuestras comunidades. De eso es lo que ustedes se van a tener que empapar en este módulo. Bueno, vamos a empezar ahora a retomar. Es también importante que hagan las formativas, porque aquí en las formativas ustedes pues se van a documentar un poco. Tenemos dos muy interesantes basadas en textos de Lorenzo Meyer. Lorenzo Meyer, ustedes saben, es un intelectual mexicano, historiador, crítico de la política y de la sociedad mexicana. Entonces ustedes van a hacer estas actividades. Primero leen los artículos de Lorenzo Meyer y contestan estos planteamientos, y entonces se van a dar a lo mejor un poquito más de color de qué es lo que se trata y no se me van a espantar tanto, porque a veces me he dado cuenta que muchos de ustedes cometen el error de que se van directo a las actividades integradoras, no leen los PDFs, no revisan los videos, no hacen las formativas, no participan mucho en los foros, se van directo a las integradoras. Es cierto, las integradoras son las que les dan mayor calificación, pero es como el examen, es como si ustedes llegaran a la escuela a hacer el examen sin haber estado en clase, sin haber estudiado y sin haber hecho tareas. Obviamente que aunque hagan el examen, pues si no estudiaron, no fueron a clase, no hicieron tareas, no participaron en clase, no van a saber cómo contestar ese examen y va a quedar un examen muy mal hecho. Entonces, lo mismo sucede con las integradoras. Ustedes tienen que hacer primero las formativas. Como siempre tenemos dos, y las dos están basadas, les decía, en leer artículos de Lorenzo Meyer, reflexionar, contestar. Y aquí sí me gustaría que por favor las subieran al foro de dudas académicas. ¿Por qué? Porque aquí no va a haber tareas mal ni bien hechas, pero sí van a ser enriquecedoras al conocer el punto de vista de ustedes sobre estos textos, porque aquí se trata, no hay preguntas correctas e incorrectas, ¿no? Sino que ustedes opinen, que ustedes analicen, que ustedes confronten sus puntos de vista. Y yo creo que sería muy interesante que sus compañeros pudieran leer lo que ustedes están haciendo para que se enriquezca más este conocimiento. Acuérdense que la prepa en línea somos una comunidad de aprendizaje en la que todos estamos para compartir el conocimiento y para apoyarnos unos a otros. Bueno, entonces después que hayan hecho todo esto, ya saben, leer los PDFs, leer el contenido en extenso, revisar los videos. Entonces ya estamos listos para comenzar a hacer nuestras integradoras, ya que hayamos pensado primero de qué se va a tratar ese suceso histórico de su localidad. Van a comenzar a trabajar. También se me espantan mucho porque dicen 3 páginas, dicen es muchísimo, ¿cómo voy a redactar 3 páginas? Y a duras penas hago una cuartilla. Pero no son 3 páginas completamente. Son primero la portada, ya saben ustedes, nombre del suceso, nombre del estudiante, fecha del acontecimiento, es la portada. Y después la descripción del suceso, identificación del suceso, el momento histórico del país, de su municipio, quiénes participaron, quiénes fueron los protagonistas. Van a incorporar imágenes, esto también les va a ayudar mucho, ¿verdad? Si me dicen algunos, es que, por ejemplo, los estragos del huracán que ocurrió en el año 53, pues ya no quedan estragos, no necesitan esas fotos, pueden tomar, por decir, esta colonia fue derrumbada por el huracán y ahorita es como se encuentra ya reconstruida, o esta plaza estaba inundada hasta donde se ve la fuente, y ahorita pues ya, o sea, nada más es como para ilustrar, no tiene que ser la foto del suceso, ¿me entienden? Espero me explicarme, si no, pues me comentan aquí en el chat del YouTube. Bueno, entonces también las citas de fuentes confiables. Obviamente si ustedes tienen libros, si tienen actas, si tienen documentos, las pueden citar, pero si no, que si entrevistaron a doña Conchita Morales Hernández, que fue testigo de la inundación del año tal, entrevisté al señor Pedro Martínez, que fue también protagonista del suceso, y entrevisté al señor fulanito de tal, que era alcalde en aquel momento,
y esas son fuentes confiables que les están dando información porque fueron testigos del hecho. Si sucedió hace poco, bueno, relativamente poco, digamos que las personas todavía vivan, pues esas van a ser sus fuentes, no necesitan ser de libros ni de páginas de internet. Acuérdense que estamos en un contexto local, en un microcontexto. No estamos hablando de historia nacional, sino de historia local, ¿ok? Bueno, entonces acá es lo que paso a paso viene en la plataforma, lo que ustedes tienen que hacer. Pueden preguntar a personas mayores, les decía, sobre un suceso histórico relevante. El acontecimiento puede haber sucedido por lo menos 10 años atrás y pueden usar, por ejemplo, guíense quienes participaron para que puedan tener a quien preguntar por qué sucedió ese suceso. Bueno, si fue un fenómeno natural, pues obviamente que ahí no hay gran cosa que explicar, pero si fue un enfrentamiento, si fue la toma de un edificio, si fue la creación de una escuela, si fue la creación de un centro comercial que vino a darle vida a una área, ¿verdad? Que la creación de una central de autobuses, de un centro de abastos, de un mercado. En fin, en sus comunidades suceden cosas que cambian. Por ejemplo, en mi comunidad se construyó la carretera México-Laredo, la Panamericana, y eso fue lo que trajo el cambio a este municipio de Ciudad Valles. De ahí en adelante comenzó a despegar un poquito más nuestra ciudad, comenzó a crecer y dejó de ser un pueblito chiquito más como los muchos que hay aquí alrededor. Entonces aquí eso es algo trascendental en nuestra historia. Pues también se crearon escuelas, la universidad, el tecnológico, que también para muchas personas pues han sido muy trascendentes, y seguramente que en sus comunidades ha de haber muchos acontecimientos similares. Bueno, después es importante que lo describan el orden cronológico, o sea que para que su texto tenga coherencia vayan escribiendo desde el primer momento cómo se fueron dando los hechos. Y también deben investigar un contraste, por ejemplo, cuando se construía la carretera México-Laredo aquí en Ciudad Valles, San Luis Potosí, quién era el presidente, qué sucedía, era la posguerra, acababa de suceder la Segunda Guerra Mundial, estaba de presidente tal, no sé, ¿verdad? No recuerdo. Y entonces esa persona, ese presidente, le daba gran impulso al desarrollo económico, y por eso comenzó a construirse la carretera que vino a transformar no solamente a Ciudad Valle, sino también a muchas otras, en fin. Entonces es importante que ustedes ubiquen en la historia nacional ese suceso propio de su comunidad. También averigüen evidencias que existan, pues si encuentran a lo mejor en periódicos, en carteles, en revistas, y si no, habrá monumentos, les decía, habrá, por ejemplo, edificios que fueron destruidos y que ahora están en pie, habrá colonias que se inundaron y que ahora están muy bien, o a lo mejor habrá situaciones de cosas que fueron destruidas y que así siguen. Entonces ustedes pueden, ahorita con la tecnología, todos tenemos un teléfono celular, o podemos pedir prestada una camarita de esas digitales, y podemos vaciar esas fotografías a nuestra computadora para integrarlas a nuestro documento si es que no encontramos o podemos fotografiar los carteles con nuestro celular, y de ahí podemos sacar o mandarlos a escanear en formato de imagen para después integrarlos a nuestro documento y que tenga ese detalle de las imágenes. Eso nos va a ayudar bastante a ilustrar nuestro trabajo. Y bueno, entonces el texto, les decía, van a ser 3 cuartillas donde van a ilustrar, van a poner su nombre, el nombre del suceso, su nombre, la fecha del acontecimiento, y ya está, ¿verdad? Con todo lo que lleva la portada. La descripción del suceso, aquí es importante, cuando decimos descripción, no debemos tomar partido. Habrá situaciones en las que no habrá mucho ese conflicto, pero por ejemplo, si estamos hablando de un enfrentamiento armado, pues a lo mejor tenemos nosotros una postura muy personal, a lo mejor nos vimos afectados, pero aquí como tenemos que actuar un poquito como historiadores y verlo fríamente y describir sin adjetivizar, por no decir llegaron las personas muy malas o llegaron estos que eran muy crueles o que eran muy abusivos. No, simplemente sucedió esto, estas personas hicieron esto y esto, así y así en tal fecha, y estas reaccionaron así. O sea, no debemos tomar partido, aunque obviamente que tenemos que tener una postura, pero tenemos que ponernos en el papel de historiadores. Bueno, ahora vamos a pasar a la actividad integradora 2. Esta actividad integradora va a partir de la 1. Un suceso en mi localidad. Aquí deberán elaborar una línea de tiempo. Esta actividad estoy segura que les va a gustar mucho. A lo mejor ustedes van a decir, ok, yo no sé cómo se hace una línea de tiempo. Eso no es problema. Aquí en la plataforma se les están proporcionando en el espacio de la misma tarea. Ustedes se van un poquito más para abajo
Aquí les muestran gráficamente cómo pueden ser las líneas de tiempo. Aquí tenemos una en Word, aquí tenemos otra en PowerPoint, con SmartArt, pero aquí están estos 3 videos que ustedes le dan clic y aquí vienen cómo ustedes pueden hacer una línea de tiempo con PowerPoint. Aquí ustedes aquí les explican creación de líneas de tiempo y entonces ustedes pueden ver los 3 videos, el que más les guste, el que más se adapte a sus necesidades, y ya están listos para hacer su línea de tiempo. La línea de tiempo, acuérdense que tiene como objetivo organizar cronológicamente los eventos y todos los sucesos, mencionar de manera muy resumida. Esto es así más o menos como cuando hacemos un mapa conceptual, tenemos que poner únicamente ideas centrales, conceptos centrales. No se trata de tomar el texto e irlo pegando ahora en cuadritos en orden cronológico, no. Tenemos que hacer una nueva redacción en la que nosotros expliquemos de manera sintetizada ese suceso. Es bien importante que ustedes lean las rúbricas, estimados alumnos, porque también ese es otro problema que tenemos. A veces no checamos las rúbricas. Entonces aquí fíjense bien, identifica e interpreta formas distintas de representar el conocimiento y lo manifiesta en el diseño y desarrollo de una línea de tiempo. O sea que si ustedes no hacen una línea de tiempo, va a ser no evaluable. A partir del suceso histórico identificado de su localidad, o sea que van a continuar. Debe haber una secuencia lógica, obviamente entonces tiene que insertarse las fechas para que se pueda ver la cronología. Incorpora suficientes imágenes. Aquí es importante que agreguen imágenes para que apoyen el suceso. No tienen que ser, les decía, precisamente del suceso, sino que sean simbólicas, representativas, que nos den una idea del suceso. Describe de manera clara y sintética, es decir, hay que sintetizar lo que les decía. No vamos a hacer el resumen ahora en cuadritos, vamos a hacer nuestra narración en cuadritos, sino que vamos a sintetizar, a tomar esos, primero tenemos que analizar de todos nuestros acontecimientos cuáles son los más importantes, y no los vamos a poner todos, vamos a poner lo más importante, y una vez que tengamos seleccionados los vamos a volver a redactar con una forma muy sintética para que nuestra línea de tiempo sea bastante práctica, gráfica, y nos permita de una sola ojeada entender lo que sucedió. Elabora una línea de tiempo con los elementos solicitados, utiliza correctamente el espacio. Bueno, eso está fácil, ¿verdad? Investiga a través de los hechos que plasma, y obviamente hay que entregar en tiempo y forma. Entrega una línea de tiempo que comunica los eventos relevantes, o sea, lo que les decía, únicamente lo relevante en ese suceso histórico. Debe ser en una hoja del procesador de texto Word, ese es el formato solicitado, o puede ser en una diapositiva. O también pueden hacerlo ustedes a manera de en un cartel, en una cartulina. Después lo toman una imagen y esa imagen es la que van a subir al archivo. Si se les facilita así, a lo mejor ustedes son más kinestésicos y necesitan tocar los elementos, el papelito, necesitan tocar las fotos y lo quieren hacer en un cartel así grande, le toman su foto y la suben aquí a la plataforma. Esas son las 3 formas, los 3 formatos. Ahora estamos bastante abiertos. Cuiden mucho la ortografía, porque si tienen errores de ortografía y sintaxis, eso les va a hacer perder puntos. También es importante que integren esa historia, esos datos, esa descripción con conceptos y datos relevantes únicamente, para que su línea de tiempo sea un verdadero trabajo de análisis y de síntesis de ese suceso histórico de su comunidad. Entonces es bien importante. Antes de comenzar su actividad, revisen muy bien lo que es la rúbrica. La rúbrica está aquí en el mismo espacio, más abajito. A veces no tenemos tiempo, yo sé que trabajan, andan a las carreras y no tenemos tiempo, pero la rúbrica es la guía que nos va a decir qué es lo que yo estoy esperando, lo que yo quiero ver. Entonces aquí a veces batallamos para entenderlo, por eso yo se los estoy explicando, ¿verdad? Yo quiero ver un trabajo en el que ustedes, esa actividad 1 esté sintetizada, tenga imágenes que simbolicen y tenga muy poquita letra. No se trata, si se fijan ustedes en los ejemplos, es muy poquito texto, más que nada son ideas centrales, ideas principales, y las fechas. Miren, acá esta me gusta mucho, nada más por decir, ocurre una inundación
los vecinos se van a los albergues, el municipio solicita al Congreso donación de un terreno, el Congreso del Estado otorga el terreno, los vecinos se comienzan a construir, así, ¿verdad? Diría para la persona que me hizo una tarea acerca de la creación de una colonia. En fin, entonces ustedes tienen aquí muchos de los elementos que van a necesitar para hacer sus tareas perfectamente sin ningún problema, pero si ustedes tienen dudas, por favor coméntenme, no se lancen a hacer sus tareas si no están seguros de cómo son, porque van a trabajar doble. Yo ahorita estoy de vacaciones en mi otro trabajo del CONALEP, ya no estoy yendo al CONALEP, entonces me la paso la mayor parte del día aquí en la casa, y entonces pues estoy recurriendo en cada ratito a la plataforma a ver si hay alguna urgencia que tengan ustedes, y en ese mismo momento desde mi teléfono les contesto. Entonces por favor, no hay pretextos para tener dudas, y por favor no se les vaya a ocurrir en un momento de desesperación y de angustia recurrir al plagio, porque pues ya saben que desde el módulo anterior se dieron cuenta que soy bastante dura con eso del plagio, que yo los apoyo muchísimo, que yo los aprecio muchísimo en su esfuerzo, pero cuando se trata de plagio sí soy implacable, les anulo, les pongo 0 y tienen que volver a hacer la actividad de todos modos, así que van a trabajar doble. Así que por favor no recurran al plagio. Saben que estoy para apoyarles a cualquier hora del día en la plataforma, me mandan sus mensajes. En los correos a veces sí tardo un poquito para checarlos, porque el correo no lo checo mucho, más que 1 o 2 veces al día, pero en la plataforma sí estoy entrando muy seguido. Así que por favor, ante cualquier duda, pues inmediatamente mándenme un mensaje. El foro de dudas académicas trato de verlo también muy seguido, pero a veces se me pasa y a veces lo veo 1 o 2 veces al día. Entonces lo más seguro son los mensajes en la plataforma, que me meto a la plataforma desde mi teléfono y veo que tengo algún mensajito e inmediatamente lo contesto. Así que eso sería lo más seguro y lo más rápido. Bueno, también les pido que se pongan a trabajar muy bien en esta semana. Vamos a tener un receso, pero yo quisiera que avanzaran bastante para que se vayan tranquilitos a descansar esta semana de vacaciones que nos van a dar, y podamos continuar con todas las ganas del mundo para las siguientes semanas, que también van a ser muy interesantes, ¿ok? Bueno, pues entonces estamos al pendiente. Gracias por su atención y no nos despedimos, porque vamos a seguir en contacto toda esta semana, ¿ok? Hasta pronto.